Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Valencia, donde se encuentran más de 2.500 militares que están trabajando en labores de apoyo y recuperación de los municipios afectados. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Las 18 minutos de la mañana, arrancamos nuestra cuarta hora de programa. Antes les recuerdo que este próximo sábado, si quieren, tiene una cita con las criptomonedas. Sábado 16 de noviembre, segunda jornada del espacio Finanzas en Boadilla del Monte. Vamos a contar en esta ocasión con Jesús Pérez, es el experto en criptoactivos y es, entre otras cuestiones, director de Criptoplaza. Nos va a hablar sobre el papel de los activos digitales en la economía actual, su potencial en el mundo de las inversiones. Vamos a buscar oportunidades, ahora que tenemos y venimos hablando esta mañana del Bitcoin en máximos. Vamos a hablar de eso, seguro, mucho. Y de qué oportunidades ofrece el ecosistema cripto. Es en Boadilla del Monte, es en el Auditorio Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte, 11:30 de la mañana este sábado. No hace falta reservar, la entrada es libre hasta completar aforo, así que si quieren acompañarnos con Jesús Pérez este sábado, Intereconomía y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el Auditorio Princesa Doña Leonor. Auditorio Princesa Doña Leonor, 11:30 de la mañana, cita con las criptomonedas, segunda jornada del espacio Finanzas en Boadilla del Monte. Vamos a mirar al mercado, vamos a mirar a la semana.
Y entre las citas, o la cita tal vez más relevante, sea ese dato de IPC en Estados Unidos que vamos a conocer mañana miércoles. Javier Puerto, director de inversiones de Caser Asesores Financieros. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Al que llegamos una semana después de las elecciones, a esa cifra que vamos a conocer mañana, y en una tendencia que venimos observando, por ejemplo, hoy en Alemania, donde se confirma que la inflación subía el mes pasado 4 décimas hasta el 2%. ¿Eso es lo que podemos ver mañana en Estados Unidos? ¿Un repunte de la inflación? Bueno, exactamente. Aquí se nos ha juntado en Estados Unidos la semana pasada elecciones, decisión de la Reserva Federal, y esta semana, bien mañana, el dato de IPC, que yo creo que es lo que va a monopolizar en cuanto a los datos macro toda la semana. Y aquí pues sí que esperamos un cierto repunte en la tasa general. Ya cerró el mes pasado en 2,4%. Quizá podamos ver cómo se eleva 1 o 2 décimas en términos interanuales. Pero la que más preocupa quizás sea la subyacente. La subyacente está en el 3,3%, es la que excluye energías y alimentos no elaborados. Entonces, este impacto que está teniendo la bajada del petróleo en que caiga la tasa general, pues no se la está llevando la subyacente, y por eso quizá es la que más están mirando los bancos centrales, tanto en el caso del BCE como en el caso de la Reserva Federal. Y este 3,3% esperamos que no suba, al igual que sí la tasa general, que se quede anclado en ese 3,3 que comentaba. Pero bueno, esto sería algo pues que podría impulsar a dejar los tipos algo más estables hasta que vean este dato bajar y no se dé el calendario que quizá está esperando el mercado de bajadas que siguen siendo, pues quizá no tan agresivas como esa bajada de 50 puntos básicos de septiembre, pero constantes. En cada reunión pues estamos viendo cómo el mercado anticipa 25 puntos básicos de bajada, tanto para esta que va a venir en diciembre como para la siguiente de enero. Es decir, que podríamos ver, Javier, un paso atrás de los bancos centrales en la última reunión del año, a pesar de que el mercado esté descontando esa probabilidad de bajada de tipos, dato a dato, que decía, por ejemplo, esta mañana Olli Rehn, del Banco Central Europeo. Vamos a ver qué nos van diciendo los datos. ¿Podríamos ver que la cosa se quede como está? ¿Que no haya bajada de tipos en diciembre? ¿Es una posibilidad cierta, tanto en Europa como en Estados Unidos? En diciembre yo lo veo muy complicado. Sí que nuestro escenario central para diciembre sigue siendo que cumplan el calendario para lo que queda de año y impulsen el crecimiento, 0,25% de bajada, pero sí que pueden empezar, si no cambia este dato de inflación subyacente, a preparar el discurso para anticipar que quizá el 2025 no veamos las bajadas esperadas, y quizá en esa reunión de enero pues podríamos ver si, y vuelvo a repetir, ¿no? Porque ellos dicen que se mantienen muy dependientes de los datos, y yo digo lo mismo. Si el IPC subyacente no se modera, luego también tenemos la parte del empleo, que también es muy relevante, pero si el IPC subyacente no se modera, sí que pueden preparar el discurso para en enero dejar intactos los tipos. ¿Este ligero repunte de la inflación y este posible frenazo de los bancos centrales puede tener algún impacto en las bolsas? Bueno, yo creo que las bolsas ahora mismo están más pendientes de la victoria de Trump, de todo lo que puede venir en cuestión de estímulos para la economía, del aumento del déficit. Esto pues también hay que entender que va a ser una subida para las bolsas que van a tener que lidiar precisamente con ese aumento del techo de la deuda y con ese aumento de inflación, que va muy de la mano de las políticas que propone el Partido Republicano. Que vaya a impactar claramente a corto plazo ese aumento del IPC en que las bolsas caigan, pues yo no lo veo. Será más cuando ya precisamente ese repunte del IPC impacte de manera directa en las políticas monetarias de la Reserva Federal, y eso sí que haga dudar al mercado de que ese crecimiento y ese crecimiento de beneficios que seguimos viendo en esta temporada de resultados y lo que hemos visto en los 3 primeros trimestres, pues se tambalee. ¿Se justifica, ya que estamos hablando de la subida de las bolsas, se justifica la alegría que está demostrando Wall Street desde la victoria de Trump? Bueno, exactamente. Estamos muy divididos en lo que es Estados Unidos y el resto del mundo, porque la semana pasada pues ya se recogía el impacto de la victoria de Trump en un 5% para las bolsas estadounidenses, incluso un 8 o un 9% si miramos a las small caps, que son las que se ven más favorecidas, pero Europa, por el contrario, pues se quedaba en un 1,5% de pérdidas. Entonces, si se justifica, pues yo creo que claramente sí se justifica, porque para las empresas de Estados Unidos pues no vienen más que buenas noticias. Por un lado, van a poner aranceles a los competidores para que puedan seguir siendo líderes. También por esto las pequeñas compañías
compañías pues han sido las más beneficiadas, que son las que tienen un impacto, la economía estadounidense tiene un impacto mucho más grande en ellas, porque al final las megacaps pues tienen el 50% del negocio fuera. Por otro lado, pues han esquivado esa subida del impuesto a sociedades del 21 al 28%. Cada vez más incentivos para que produzcan allí. Pues para Estados Unidos sí son buenas noticias. Ahora, para el resto del mundo, pues quizá no tanto, salvo para algunos sectores estratégicos de Europa. En Estados Unidos, que tenemos mañana esa cifra, que ya analizábamos, ese dato de IPC del mes de octubre en Estados Unidos. Un día después, el jueves, tenemos dato de crecimiento, dato de PIB en la zona euro. ¿Qué podemos esperar de ese dato, Javier, y qué nos va a indicar? Pues aquí son buenas noticias porque tanto por los países en concreto que ya han ido publicando las cifras preliminares, Alemania, que podía ser de las economías fuertes la que más miedo teníamos, ¿no? Porque ya tenía a sus espaldas un trimestre con crecimiento negativo del PIB, pero consiguió esquivar con un crecimiento positivo de 0,2% en el tercer trimestre, pues consiguió esquivar esa recesión técnica. En la zona euro ya el crecimiento acumulado en los 3 primeros trimestres es del 0,9%. Entonces, si se consolida este crecimiento, pues podemos esperar un año en el que crezca el PIB un 1,2%. Está muy lejos de lo que está haciendo Estados Unidos y está claro que si queremos comprar crecimiento nos tenemos que ir allí, tanto por la parte macro como por la parte de empresas, pero bueno, en un contexto en el que los tipos de interés no han bajado todo lo que se preveía para este año, pues un crecimiento positivo del 1,2% sería cerrar el año en unas cifras muy aceptables. ¿Cómo le viene a la economía alemana las elecciones ahora, a principios del año que viene? A la economía alemana y al euro también, que estará vigilando muy de cerca esa cita electoral. Pues en general al mercado no le gusta la incertidumbre, mucho menos si se produce pues una situación como la de Francia, que está lejos de desatascarse por completo, y creemos que es un factor a tener en cuenta para ser otro elemento que genere volatilidad, y eso al mercado pues no les gusta. Luego el cómo se resuelva pues será lo que a largo plazo más que una tendencia u otra, pero a corto plazo volatilidad, y eso no gusta a los mercados. Tampoco le gusta, termino con esto, la guerra comercial, los aranceles. Estimaba esta semana el Banco de España que esa guerra comercial le puede restar al PIB de la Unión Europea hasta 3 puntos. No, por supuesto, y además que eso es una política que además no ha cambiado Trump el panorama, porque con la administración de Biden, pues esa guerra comercial que ya empezó Trump en su primera legislatura se ha mantenido, y eso, como bien dices, no viene bien, por supuesto, a las empresas de países como China o países como Vietnam, pero también afecta a empresas europeas, y ya lo veíamos con ASML, pues un pequeño revés en los resultados, un 18% de caída. ¿Por qué? Pues que es una empresa europea que al final su cartera de clientes son fabricantes de chips que en muchos casos están en China y luego tienen que vender a Estados Unidos a su vez. Entonces, que nos creamos que esta guerra comercial pues solo afecta a China, pues es una ilusión. Por supuesto que afecta a todas las compañías más globalizadas y más tecnológicas y con más impacto en la venta entre China y Estados Unidos, como es el caso de ASML, pues mucho peor. Y no me cabe duda que si continúa la guerra comercial, pues vamos a empezar a ver sorpresas de este tipo, vamos a empezar a ver compañías que ya ven afectada la demanda, porque hasta ahora pues cada profit warning que ha habido era por un problema de oferta, por un problema de cadena de suministro, que quizá no es tan grave, si bien hay que observarlo, pero vamos a ver seguramente como si esta guerra comercial continúa, pues algunas empresas empiecen a tener un efecto parecido al que tuvo ASML hace unas semanas. Javier Puerto, director de inversiones de Caser Asesores Financieros, poniendo sobre la mesa las principales claves de esta semana en los mercados y a lo que hay que estar muy atento, esas citas a las que hay que vigilar con especial relevancia, a 2 de ellas, el IPC de Estados Unidos, que vamos a conocer mañana miércoles, y al PIB de la zona euro un día después, el jueves. Javier, gracias. Muchas gracias, buena jornada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día.
Las empresas de tecnologías limpias, las conocidas como Cleantech, movilizarán inversiones por valor de 150.000 millones hasta el año 2030 en el conjunto de la península ibérica. Son datos de un informe publicado por BBVA que destaca además que las inversiones generarán 2,6 millones de nuevos empleos. El potencial crecimiento se puede apreciar en el estado actual del sector, donde las Cleantech tienen un valor conjunto de más de 100.000 millones de euros y sostienen unos 5,2 millones de empleos de forma directa. Este informe de BBVA también pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan, como la necesidad de financiación, la escalabilidad y el coste de la energía limpia, que todavía supone una barrera económica para empresas y consumidores. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900 176 076. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. ¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolates Clavileño no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión, ya saben que buscamos oportunidades de inversión en este espacio para su dinero, para su cartera, para su ahorro, para sus inversiones. Y lo vamos a hacer hoy con Crescenta, que acaba de anunciar el lanzamiento de su tercer fondo, es el Private Equity Growth Top Performers, el 2. Porque acaba de cerrar 2 y vamos a hablar de ello con Ramiro Iglesias, que es el consejero delegado y cofundador de Crescenta. Ramiro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Los que se han cerrado son dos viejos conocidos ya para este espacio, para esta casa, son el Private Equity Growth y el Private Equity Buy Outs, el Top Performers, el 1. Recuérdanos quiénes eran estos fondos, antes de hablar del nuevo que nos ha llegado. Muy bien, cuando lanzamos Crescenta decidimos lanzar Crescenta con dos oportunidades de inversión diferentes pero complementarias. Las dos son oportunidades de inversión para inversores minoristas que tienen interés en invertir en fondos de private equity. Y los dos son dos portfolios de fondos en el que hacemos una selección de 5 fondos por debajo y pues con una única inversión puedes tener una diversificación optimizada de los mejores fondos de private equity a nivel global. El fondo de private equity buyouts está centrado en esta estrategia que, como el nombre dice, que es una estrategia de adquisiciones, y son fondos de private equity que están centrados en la adquisición de compañías grandes, normalmente más de 500 millones de facturación, y lo que montamos es una cesta, un portfolio en el que invertimos en 5 fondos, pues uno especializado en compañías en el norte de Europa, otro en paneuropeo, otro en Estados Unidos, y así podías tener una exposición global a los mejores fondos y crear una cartera diversificada. Ese fondo de buyouts originalmente era de 20 millones,
se completó en semanas con decenas de inversores que invirtieron y lo conseguimos ampliar. Y acabamos de cerrarlo tras más de en torno a 7 meses de comercialización y han invertido 500 minoristas y en total hemos levantado 30 millones de euros. Y en paralelo también estuvimos comercializando otro fondo que se llama Crescenta Private Equity Growth. Y en este caso no es adquisición de compañías, sino es inversión minoritaria en compañías, principalmente con base tecnológica, para acelerar su desarrollo. Y en este también eran 5 fondos por debajo, todos internacionales, los mejores fondos del mundo, y con una única inversión podías tener exposición a Private Equity Growth. En este caso es un fondo que, como inviertes en tecnología, inviertes en compañías con un crecimiento esperado muy acelerado, pues la rentabilidad esperada es en torno al 18% anual. Y este fondo igual, originalmente era 15 millones, se completó en un par de meses, decidimos ampliarlo y se cerró en 25 millones con más de 360 inversores. Y dado que hubo un montón de inversores, que este se cerró antes de verano, que se quedaron fuera y nos han escrito con muchísimo interés en seguir invirtiendo en Private Equity Growth o que no nos habían descubierto antes y tal, hemos decidido lanzar otro fondo de Growth. Y este fondo es Growth 2 y hace exactamente la misma estrategia de inversión. Elegimos 5 fondos internacionales únicos, tradicionalmente exclusivos e inaccesibles. Hacemos un análisis muy profundo sobre estos fondos y tomamos la decisión de inversión de crear una cartera que te dé diversificación y exposición a las mejores compañías tecnológicas dentro del mundo de los mercados privados. Y bueno, pues este nuevo fondo es un fondo con un tamaño objetivo de 30 millones de euros. Lo activamos hace 3 días. Y a día de hoy ya llevamos cerca de 100 inversores y cerca de 5 millones de euros levantados. Entonces, la filosofía, Ramiro, lo mismo nos vale para este Growth 2 la misma que los anteriores de Crescenta, ¿no? Democratizar la inversión en Private Equity, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esto va de que inversores minoristas que quieren incorporar Private Equity a sus carteras porque quieren reducir la volatilidad, incrementar la rentabilidad anual y dotar de diversificación a su cartera, a través de Crescenta, en crescenta.com, pueden invertir en los mejores fondos de Private Equity del mundo. Y lo que nosotros garantizamos, de algún modo, lo que nosotros buscamos y nuestro objetivo es que puedas acceder a fondos únicos que consistentemente durante décadas han dado rentabilidades superiores al 15%. Y además que las diferentes oportunidades de inversión no se dupliquen, no tengas que no se solapen unas con otras, sino que puedas invertir en todas las oportunidades y te aporten diversificación, mejor exposición y que sea todo complementario. Entonces, tenemos muchos inversores de Growth 1 que ya han entrado en Growth 2, o la gente que entró en Buyouts 1 y que no había entrado en Growth 1 también puede entrar. Cualquier momento es bueno para descubrir Crescenta y empezar a crear cartera de Private Equity. ¿Desde cuánto dinero se puede entrar, se puede invertir? Nosotros tenemos el ticket mínimo establecido por la ley, que son 10.000 euros de compromiso, y tú comprometes 10. Esto significa, la palabra compromiso es importante porque significa que comprometes a desembolsar 10.000 euros a lo largo de 4 o 5 años. Nosotros te hacemos una llamada de capital cada año y te pedimos 2.000 euros durante 5 años y eso completa los 10.000 euros. Y eso te lo vamos pidiendo a medida que los fondos en los que invertimos van identificando oportunidades de inversión, oportunidades para comprar compañías, invertir en compañías y demás. Y a partir del año 4 o 5 es cuando esas compañías las empezamos a vender y te devolvemos el capital que aportaste y la rentabilidad obtenida con la compraventa de la compañía. Luego te pregunto por esa rentabilidad, que sirva un poco también de espejo de lo que ha pasado con el Growth 1 y con el Buyouts 1. Desde esos 10.000 euros, ¿minoristas profesionales y también profesionales también, solo minoristas? Sí, o sea, el core business, o sea, la estrategia principal de Crescenta era abrir este nuevo mercado minorista. Hubo un cambio de ley hace poco, en 2022, que se llama Ley Crea y Crece, que flexibilizaba la inversión en Private Equity para minoristas. Y nosotros montamos Crescenta con el objetivo de poder abastecer esta nueva demanda, llevarle un producto único con un servicio de muchísima calidad y unas condiciones de inversión fantásticas. Y la buena noticia fue que la gente que ya invertía en esto, los altos patrimonios, inversores institucionales y demás, empezaron a acercarse y decir, oye, a mí esto también me interesa, el producto es bueno, las condiciones son buenas y el servicio es muy bueno. Entonces, la buena noticia ha sido que en Crescenta hemos cumplido todos los objetivos que teníamos en el año, con creces hemos multiplicado por 4 el objetivo inicial, porque no solamente hemos conseguido
abastecer esta nueva demanda, sino también a inversores existentes en este espacio están confiando en Crescenta para sus nuevas inversiones en Private Equity. Objetivo 30 millones de euros, me decías. ¿En qué sectores, en qué industrias estáis poniendo el foco? Esas oportunidades, ¿dónde las estáis detectando? Esto es principalmente tecnología. Hay tecnología, digamos, tanto cíclica como defensiva. Una defensiva es tecnología, por ejemplo, en el ámbito de industrial y no sé qué. Y luego también la cíclica es identificar megatendencias en las que puedas crecer y que tu patrimonio crezca invirtiendo en este tipo de tendencias. Y las tendencias pues puede ser la ciberseguridad, los criptoactivos, el espacio, la democratización o la digitalización de diferentes espacios analógicos. O sea, lo que consigues con esto es, al final, tener una exposición a en torno a 300 compañías tecnológicas globales que han sido los líderes en sus mercados locales, y estás financiando la expansión territorial, la adquisición de nuevos negocios para financiar esa fase de crecimiento muy acelerado antes de que estas compañías acaben o saliendo a bolsa o siendo adquiridas por un fondo de buyout. O sea que estamos hablando de 300 compañías globales que pueden ser pequeñas, medianas. Sí, o sea, principalmente son compañías que todos utilizamos cotidianamente. O sea, son los fondos a los que damos acceso son los fondos que estaban detrás de Spotify, Airbnb, Uber, ese tipo de compañías antes de salir a bolsa. Y por ejemplo, en Growth 2 pues tenemos uno de los fondos que son los que estaban detrás del Nasdaq, por ejemplo, los que financiaron todo el crecimiento del Nasdaq, o McAfee, que es un antivirus, no sé qué. O sea, son compañías que utilizamos cotidianamente. Esto no es nada raro, al revés, es súper tangible. Pero no podías acceder, porque los fondos que financiaban estas compañías, pues tradicionalmente solamente levantaban dinero de inversores institucionales. Y lo que nosotros hemos conseguido es llamar a esta gente y a través de nuestro acceso, pues de convencerles de que qué mejor forma de contribuir a la sociedad que dando acceso a estos fondos que tienen una rentabilidad fantástica y que es totalmente complementario a la inversión en bolsa, para que los minoristas españoles puedan también enriquecerse y generar patrimonio a largo plazo. ¿Qué geografías, Ramiro, son las que van a tener o tienen más peso en este Crescenta Growth 2? Es principalmente Estados Unidos. Estados Unidos al final no deja de ser el motor de la innovación global, es donde las compañías encuentran mejor financiación y donde también hay más incentivo a la innovación y al desarrollo. Y bueno, pues hay un mayor peso a Estados Unidos. Además, ahora con el cambio de política y demás, ¿no?, de gobierno, incluso con más por más motivos se va a ver más inversión canalizada hacia Estados Unidos, porque bueno, pues va a haber una política monetaria y demás que va a de algún modo incentivar, ¿no?, un desarrollo económico más acelerado. ¿En cuánta rentabilidad qué esperáis? La rentabilidad que esperamos es superior al 18% anual. Y es relativamente conservador decir esto. O sea, si miras el histórico de los fondos a los que damos acceso, todos tienen un track record superior a 2 décadas y consistentemente ha dado rentabilidades del 20%, por encima del 20%. Entonces, es una metodología de inversión tremendamente rentable. Lo único que hay que tener en cuenta es, como te decía antes, ¿no?, tú comprometes una cantidad y desembolsas. Pues al final no es un producto que puedas transaccionar en cualquier momento y que puedas decidir invertir o salirte o no sé qué. Entonces es importante ser consciente de esto para manejar tus finanzas y saber que inviertes en una cosa que es de carácter largoplacista. Hablabas ahora del tema electoral en Estados Unidos, todo el entorno macroeconómico, todo el entorno geopolítico, ¿cómo se puede aprovechar? ¿Cómo lo estáis aprovechando en Crescenta para buscar esas oportunidades de inversión y cómo puede beneficiarse el private equity de ello? Bueno, yo creo que en este caso el entorno político, como te decía, en Estados Unidos parece que de algún modo pues puede con el cambio de gobierno tiene cierta propensión, ¿no?, este gobierno a incentivar un desarrollo y dinamización de la economía, inyectar más capital y demás. Y luego también en un entorno de bajada de tipos, tradicionalmente el private equity ha salido siempre beneficiado, porque el apalancamiento es una de las palancas que se utiliza para financiar la adquisición de compañías con precios atractivos. Y en cuanto a planes de Crescenta, planes de futuro medio largo plazo, ¿qué tenéis pensado? Te pregunto, Ramiro, por ejemplo, podemos estar hablando dentro de poco tiempo, pocas semanas, pocos meses del lanzamiento de un nuevo fondo. ¿En qué estáis trabajando? Sí, en pocas semanas, antes de fin de año, lanzaremos otra oportunidad de inversión. En este caso nos vamos a meter en una estrategia que no es ni growth ni buyout, es diferente a lo que hemos estado haciendo y llevamos muchos meses trabajando, y va a ser fantástico. Y va a dar acceso a invertir en un activo que es tremendamente interesante para cualquier inversor español, pero tener exposición a mercados globales, que tradicionalmente ha sido algo a lo que no se ha podido acceder. Los detalles
detalle me lo cuentas antes de Navidad. Te lo cuento en unas semanas porque tenemos todavía que formalizarlo, pero vamos, que no paramos. El objetivo de Crescenta es lanzar cada trimestre una nueva oportunidad de inversión complementaria con un producto súper sofisticado y súper bueno y que el cliente siempre se sienta atendido y pueda construir cartera de manera gradual. Te esperamos por aquí. De momento nos quedamos hoy con ese nuevo lanzamiento de Crescenta, el Growth 2, para esa democratización del private equity desde 10.000 euros, esa inversión, para buscar oportunidades, sector tecnológico, como nos ha contado nuestro invitado Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta. Gracias como siempre. Muchísimas gracias. Por aquí te tomo la palabra. Es un placer, gracias. Gracias. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Si hay algo que valoro de la gestión de una empresa es la productividad, invertir el menor tiempo consiguiendo el mejor resultado. ¿Cómo se consigue eso? Pues para empezar pasándote a la factura electrónica, porque gracias a eso consigues ahorrar tiempo en papeleos, evitas errores de cálculo y agilizas los procesos al máximo. Adáptate a todo lo que venga con Orange Empresas, tu aliado perfecto, y llévate un Samsung Galaxy S24 FE desde 9,90 euros al mes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si eres profesional de la inversión, el 21 de noviembre tienes una cita en Main. Madrid Investor Networking Day es el mayor evento de la industria financiera en España. Regístrate en www.eventomain.com con el código Intereconomía. Recuerda, www.eventomain.com. Valladolid, un año más, el epicentro de la cocina en miniatura.
Del 11 al 13 de noviembre, Cúpula del Milenio, edición especial del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas en su 20 aniversario, junto con la 8ª edición del Campeonato Mundial. Y del 12 al 17 podrás degustar las tapas de los finalistas en los establecimientos de la ciudad. Toda la información en la app Tapas VLL. Cambio y corto. Ayuntamiento de Valladolid. Consultorio de fondos. 10:38 de la mañana abrimos consultorio de fondos con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Rubén, buenos días, muchas gracias. Vamos a cerrar el año ya, ¿no? Ya va quedando menos. ¿Qué hacemos con nuestras carteras? Bueno, queda poco, pero ya sabes que los mercados son más un partido de baloncesto que de fútbol y hasta el último segundo puede pasar de todo aquí, ¿no? Nos queda el último cuarto en el que se decide todo, ¿no? Exacto. Vamos a ver, yo creo que la victoria de Trump y la mayoría republicana en las cámaras del Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, supone de facto el inicio de un nuevo ciclo político, económico y financiero, no solo para Estados Unidos, sino para el conjunto del mundo, con implicaciones relevantes o potencialmente relevantes a nivel global, ¿no? Por ser breve, yo resumiría que vamos hacia, en términos generales, ¿no? hacia ciclos económicos y financieros con menos sincronía de los que hemos tenido en el pasado a nivel global y con mayores y más importantes divergencias, no solo a nivel de ciclo económico y financiero, sino también a nivel sectorial y de mercados y de segmentos de mercado. Por lo tanto, yo creo que se abre un nuevo ciclo, como digo, pero lleno de oportunidades, porque, por ejemplo, pues a lo mejor tenemos que invertir más en small caps americanas y compañías más value en Europa, es decir, esa divergencia y esa asincronía a la que me refería antes. A lo mejor tenemos que invertir más en el high yield, en la parte de renta fija estadounidense y más en investment grade y duración en Europa. Y por tanto, como digo, pues el mundo financiero va a ser menos homogéneo, más divergente, y esas mayores divergencias, esa falta de sincronía nos va a abrir muchas oportunidades de cara al medio plazo. Esto también supone un reto para la construcción de carteras, especialmente para las carteras de fondos, porque ya no va a valer con meter unos pocos fondos en cartera y dejarlos ahí quietos a ver cómo evolucionan, sino que vamos a tener que analizar y construir las carteras de acuerdo con lo que es la evolución de la política de inversión en concreto de cada uno de esos fondos. Es decir, si lo que queremos al final es montar una estructura o una estrategia de inversión en renta fija dentro de las carteras de fondos con un sesgo hacia el high yield americano y con un sesgo hacia el investment grade y duraciones relativamente más elevadas en Europa, no nos va a valer cualquier fondo, sino que vamos a tener que buscar combinaciones de fondos que al final nos den ese resultado para el conjunto de la cartera. Seguro que van saliendo muchos a lo largo de este consultorio de fondos. Enseguida hoy con las oyentes. Antes, ¿merece la pena aumentar la exposición en Estados Unidos? ¿En renta variable te refieres o en general? O... En renta variable y en renta fija, cuéntame también. Vamos a ver, en renta variable, los que tenemos ya una posición desde hace tiempo en renta variable, yo ahora mismo la mantendría, no incrementaría. Y los que todavía están por debajo de sus objetivos de riesgo en Estados Unidos, yo no compraría en estos momentos. Creo que el mercado pues ha vivido lo que es normal ante un episodio o una cita tan importante como la que tuvimos la semana pasada. Hubo una sacudida alcista muy importante en los índices americanos, en todos ellos, pero especialmente en el medianas y pequeñas compañías, en el Russell 2000. Y yo creo que ahora a corto plazo, en los próximos días, quizás en las próximas pocas semanas, el mercado tiene que digerir, ¿no? Este cambio de escenario, debe consolidar y ir poco a poco transicionando hacia una dinámica de comportamiento más normal, menos alocada, ¿no? Hasta que esa consolidación no se produzca, yo mantendría posiciones, pero no incrementaría riesgo en bolsa americana en estos momentos. Sí que estaría preparándome de cara al futuro para cuando el mercado digiera y se asiente, para posiblemente reducir algo de peso en grandes compañías americanas o en fondos que inviertan en grandes compañías americanas, fundamentalmente exportadoras, para sesgar hacia compañías americanas de pequeñas y medianas compañías o compañías grandes más expuestas al ciclo interno de la economía norteamericana. Y en renta fija lo que avanzaba anteriormente, moverme hacia fondos americanos más expuestos al high yield, con duraciones más reducidas o bajando la duración en Estados Unidos e incrementando la duración en renta fija europea y reduciendo el riesgo de crédito en Europa en favor de calidades crediticias relativamente más altas, en la zona del triple B, es decir, en los últimos escalones de investment grade.
Vale, vamos con las consultas, Félix. 91-533-1851. 91-533-1851. Consultas para fondos de inversión. 609-224-716. 609-224-716. Mensajes de texto, de audio o nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. WhatsApp, Dani de Madrid, perfil moderado. Dice 2 preguntas para el consultorio. Dice, estoy pensando en traspasar mi fondo Value Robeco BP Global Premium con exposición global al DWS Invest CROCI Estados Unidos, con exposición solo a Estados Unidos, y con una parte de su cartera en Mid Small Cap. Pregunta si te gusta esta idea, pasar del Robeco al DWS. Y dice que tiene un pequeño porcentaje en el DIPAM clase B, Real Estate, y el último mes lleva una caída importante. Si merece la pena mantenerlo y si se recuperará. Vale, vamos a ver, son varias cosas. La primero, el cambio de value global a small caps americanas me parece bien, aunque insisto lo que decía antes, no en este momento. Esperaría unos días, al menos quizás algunas semanas, a que el mercado empezara a discriminar y consolidara, ¿no?, la sacudida alcista que precisamente en este segmento se produjo la semana pasada, ¿no? Pero vuelvo a un poco a lo que decía antes. No creo que sea el momento de fondos globales de renta variable, sino de construir esa posición global con diferentes sesgos de fondos de inversión específicos, regionales, emergentes, Europa y americanos, para que nos den un sesgo value y sensible a tipos de interés en Europa y un sesgo más de small cap y sensibles al ciclo interno americano en Estados Unidos. En lo que hace referencia al real estate, bueno, es un fondo que ha sufrido, en mi opinión, las consecuencias, ¿no?, de la caída que ha tenido el mercado de deuda pública, tanto en Europa como en Estados Unidos en las últimas semanas. Hemos tenido un nuevo tensionamiento de los tipos de interés, fundamentalmente a raíz de la bajada de tipos de 50 puntos básicos que llevó a cabo la Fed en septiembre. Yo no creo que quede mucho recorrido al alza de momento en esta tensión, sobre todo en Europa. En Estados Unidos puede que veamos todavía algunas subidas adicionales en los tipos de interés a largo en Estados Unidos, pero en Europa no. Y creo que de cara a los próximos meses y los próximos trimestres, la tendencia en Europa en términos de tipos de interés va a ser claramente la contraria, es decir, presión bajista sobre los tipos de interés tanto de mercado como por parte del Banco Central Europeo. Por lo tanto, yo de momento lo mantendría. Vale. Pregunta Juan en YouTube, a ver si le puedes ayudar. Dice, porque no consigo encontrar ningún plan de pensiones de pequeñas compañías norteamericanas o globales, más allá de las gestoras value españolas. ¿Algún plan de pensiones de pequeñas compañías norteamericanas o globales? Es que hay un problema general, no solo en este segmento. Es que los planes de pensiones no tienen una vocación de gestión tan activa y tan específica, ¿no?, como podemos encontrar sobradamente en los fondos de inversión normales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nuestro oyente, si quiere buscar una gestión, digamos, en este sentido más activa, más de valor añadido, va a tener que diversificar, ¿no? Dejar, digamos, la parte, lo que nosotros llamamos más blend o más cercana a los índices para los planes de pensiones, y centrarse más en la parte de más específica en fondos de inversión. No obstante, si quiere que controle de nuestro teléfono a este oyente, yo le trabajo este tema en particular para nuestro oyente y le busco algún plan de pensiones de buena calidad para pequeñas y medianas compañías americanas. Venga, pues como ha sido una consulta por YouTube y no tenemos contacto del oyente, que nos llame si quiere, aunque sea en línea interna, 91-533-1851, 91-533-1851, y le damos el correo, alguna forma de contacto de Capitalia o de Félix González. También en el YouTube, Manuel dice, a ver si me puede dar una opinión del Federated Hermes US Smith Equity Fund Class. Aparte de euros accumulating, y del US Mid Cap Equity, el T. Rowe Price. No sé si te ha quedado más o menos claro, ninguno de los dos porque son más o menos, palabras. Sí, ninguno de los dos fondos están en nuestra lista de fondos preferidos, ¿no? En este caso, a mí me gusta mucho más el Columbia Threadneedle y el American Smaller Companies para jugar la parte de small y mid caps en Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de fondos de inversión, insisto, no estoy hablando ahora de planes de pensiones que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ninguno de los dos son fondos que estén en nuestra lista de fondos preferidos en estos momentos. Vale, y otra más de YouTube, y la paso a WhatsApp, que tengo por aquí más. Tengo en renta fija el MAN GLG Dynamic Bond y el AXA Eurocredit Total Return.
¿qué le parecen estos fondos y alguno más que le guste para añadir? Renta fija. Vale. En la parte de renta fija, si me permite, Rubén, ninguno de los dos que ha comentado nuestro oyente nos gusta. Voy a dar unos nombres de algunos fondos de renta fija que creo que pueden ser ganadores, ¿no? Al menos de cara a los próximos meses y los próximos trimestres. Hay uno que llevamos comentando desde estos micrófonos desde hace tiempo y está funcionando fenomenal, que es el DNCA Invest Alpha Bonds. Es un fondo de gestión activa de riesgo de duración en deuda pública global. Lo está haciendo fabulosamente, ¿no? en los últimos meses. También para jugar la parte europea de riesgo de crédito bajo, ¿no? y duración relativamente más alta, ¿no? Sería el Blue Bay Investment Grade Bond, también el Sycomore Selection Credit y el Schroeder Euro Corporate Bond. Esos serían para la parte europea. Y luego para jugar la parte de high yield a nivel global, con un sesgo más claro hacia Estados Unidos, sería el Candian Bonds Global High Yield Class. Esos serían los fondos de renta fija que en estos momentos a nosotros nos gustan más, ¿no? Y en la parte de retorno absoluto, dos nombres. El Candrian Absolute Return Equity Market Neutral, que está funcionando también perfectamente. Es un fondo market neutral, es decir, de riesgo de mercado neutralizado en renta variable global. Y el Jupiter Merian Global Equity Absolute Return, que también está funcionando muy bien. Esa sería para nosotros una cartera de perfil conservador moderado con buen comportamiento en los últimos meses y con buenas perspectivas, creo, todavía para los próximos meses. Vale. WhatsApp dice, una estrategia muy diversificada. Ya tengo a Carlos esperando. Voy con Carlos, ahora leo WhatsApp. Perdóname, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Le ha sentido ahora mismo tener estos fondos que son muy a corto plazo o si ir conveniente ir cambiándolos? Por ejemplo, el Groupama Enterprise o Le France Trésorier o Candrian Index Arbitrage. Si estos fondos habría que pasar ya a fondos a medio plazo, o sean monetarios o incluso corto plazo, si sea mejor corto plazo o medio plazo, y qué fondos si serían globales o de renta fija europea, americana o corporativa o gubernamental. Y si un fondo para, entre comillas, desentendernos, que fuera de renta fija tipo M&G Optimal Income, si sería conveniente tener este fondo que el mismo gestor supuestamente parece que lo hace bien y se pone corto o medio, largo como él cree conveniente, y entre retornos, fondos de retorno total y retorno absoluto, ¿por cuál se decantaría más? Y principalmente sí, a eso, gracias. Perfecto, gracias, Carlos. Muchas cosas. Venga. Principalmente es mucho, vamos, efectivamente, es toda una estrategia de inversión. Vamos a intentar resumir rápidamente. Entiendo que cuando don Carlos nos habla de corto y largo plazo, se refiere al riesgo de duración, ¿no? del fondo, no el horizonte de inversión, ¿no? Creo que en Estados Unidos, precisamente un poco volviendo a lo que hablaba de las divergencias, ¿no? Cíclicas entre mercados que vamos a tener por delante en este nuevo ciclo, en Estados Unidos tenemos que estar en renta fija a corto plazo, riesgo de crédito más alto. En Europa debemos movernos hacia duraciones un poquito más altas, sin ser muy largas, con riesgo de crédito más bajo, en la zona de investment grade. Por lo tanto, yo sí que me saldría de posiciones de fondos de renta fija de corto plazo para diversificar, ampliar, digamos, el universo de inversión en el sentido que acabo de comentar, ¿no? En cuanto a los fondos de retorno absoluto, lo he dicho antes, ¿no? A mí, dos de los que más me gustan son el Candrian Absolute Return Equity Market Neutral y el Jupiter Merian Global Equity Absolute Return. Y luego el fondo de M&G Optimal Income, que es un clásico, a mí no me gusta. No, históricamente, o al menos en los últimos años, no lo ha hecho bien y yo no es un fondo que tendría en estos momentos en cartera. No sé si he contestado a todo, Rubén, más o menos. Yo creo que sí. Hemos tocado un poquito todos los pasos. Vamos con otra llamada. José, buenos días. José, ¿me escucha? Está por ahí José. A ver si nos escucha o no. José. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. A ver, baje la radio porque se va a liar. Nos va a escuchar ahí dos veces. Sí. Mire, quería saber, porque es para una persona ya bastante mayor, que tiene el Renta 4, renta fija clase R. Y quería saber, veo que no funciona, y quería saber si le cambiaría por otro o en fin, que no tenga el menor riesgo posible. Vale, muy bien, perfecto. A ver, gracias. ¿qué le parece? Vale. Muy bien, José. Lo hemos comentado antes.
Sí, no, yo sí lo cambiaría y hemos comentado, he dado antes al menos 5 o 6 nombres de fondos de renta fija. Hay uno que olvidaba comentarle antes a don Carlos cuando hablaba de un fondo que más o menos se pudiera dejar en cartera como alternativa al MG Optimal Income. Bueno, pues lo he comentado antes, ¿no? El BNCA Inves Alpha Bonds es un fondo de renta fija de gestión activa del riesgo de duración en la cartera a través de deuda pública global y por lo tanto, bueno, pues ese es un fondo además bastante conservador en cuanto a volatilidad y ese sería una buena alternativa, en mi opinión, para lo que nos acaba de comentar don José y lo que nos preguntaba también don Carlos anteriormente. Tengo 2 minutos, así que te lanzo 2 preguntas. Primero una para no liarnos, pero muy rápido. En una estrategia muy diversificada y a largo plazo tengo el Pictet Nutrition y en euros. Quiero cambiarlo por otro. ¿En qué zona mundial me recomienda invertir ahora y a qué fondo lo puedo traspasar? Bueno, yo creo que la parte de renta variable debería ir a Estados Unidos, como he dicho antes, fundamentalmente de cara a los próximos trimestres o quizás los próximos años en compañías de mediana y pequeña capitalización y luego algunos sectores concretos, por ejemplo, del sector de tecnología, no todos, cuidado con todo lo que lleva apellido de inteligencia artificial porque no todo va a funcionar, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con temas de robótica y de seguridad, etcétera, sería un fondo temático, por ejemplo, en el que yo estaría a medio y largo plazo. Venga, y otros 30 segundos para Baldomero. Dice, para entrar en India o Asia, ¿qué gestora escogería? Claramente Robeco Asian Star Equities. Vale. Ese fondo. Robeco Perfecto. Asian Stars Equities. Pues nos ha sobrado tiempo. Félix González, socio director general de Capital Familiar EAFI. Gracias, un placer como siempre. Que vaya muy bien. Un placer, Rubén. Cuídate mucho. 5 minutos para llegar a las 11. Después hablamos del sector automóvil. Nos visita Stellantis. Vamos a hablar con su director de comunicación aquí en nuestro país. Vamos a hablar también. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.